Hola, soy Mia Bennett y quiero compartir una historia que ha marcado mi vida en los últimos años. Es una historia sobre las expectativas familiares, la rebelión personal y cómo encontré mi propio camino. Tengo 22 años, pero siento que he estado luchando contra las expectativas de mi familia desde que tengo memoria. Mi hermana gemela, Lily, y yo siempre fuimos comparadas. Ella siempre destacaba sin esfuerzo, en sus estudios de administración de empresas, en ser la hija perfecta, mientras yo sentía que mi vida era una lucha constante por alcanzar su ritmo. Nuestros padres, el doctor Thomas Bennett y Ellen Bennett, eran la personificación de las altas expectativas. Mi padre era un profesor universitario respetado, conocido por su actitud severa y su enfoque intenso en su carrera académica. Mi madre, por otro lado, era una ama de casa tradicional, dedicada a mantener la imagen impecable de la familia. Tenían una visión clara de lo que querían para nosotras, pero no se alineaba con quién era yo. Desde pequeña, sentí que no encajaba en esa visión. Era como si siempre estuviera bajo un microscopio. Papá no dejaba de mencionar lo orgulloso que estaba de Lily y sus logros académicos. Mamá insistía en que debía seguir el ejemplo de Lily si quería hacerlos sentir orgullosos de mí. Para ellos, el éxito significaba sobresalir académicamente, conseguir un trabajo prestigioso y casarme con alguien que consideraran adecuado. Durante mucho tiempo traté de ajustarme a ese molde, vestía como ellos querían, seguía sus reglas y hacía lo que podía para ser la hija que deseaban. Pero algo dentro de mí me decía que debía liberarme. Quería ser algo más que solo una sombra de Lily. Quería tomar decisiones basadas en mis propios deseos, no en lo que complaciera a mis padres. No es que no los amara, es solo que sus expectativas sentían como un peso sobre mi cuello. Mi pequeño acto de rebelión fue la forma en que intentaba expresar esa lucha. En lugar de seguir la ropa convencional que preferían, comencé a usar delineador de ojos audaz y atuendos más inusuales. Para ellos, estos cambios fueron recibidos con desaprobación, pero para mí representaban el acercamiento a mi propia identidad. El punto de inflexión en mi vida llegó cuando conocí a Isen. Estaba en la biblioteca de la universidad luchando con una tarea cuando él entró. Isen era un carpintero de unos 30 años, completamente diferente a cualquiera que hubiera conocido. Tenía una forma de hacer que lo cotidiano pareciera emocionante, de ver el mundo con una perspectiva de libertad y posibilidad. Cuando hablaba de su trabajo y su vida, estaba claro que vivía según sus propios términos, sin estar atado a las expectativas sociales o los rígidos planes que mis padres habían trazado para mí. Empezamos a hablar más, y no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de lo mucho que disfrutaba estar cerca de él. Con Isen, me sentía libre para ser yo misma, sin pretensiones ni miedos. Una noche, mientras estábamos sentados en un acogedor café cerca de la universidad, Isen tomó mi mano y me miró a los ojos. Mía, dijo suavemente, sé que suena loco, pero puedo ver un futuro para nosotros, uno en el que ambos seamos libres de ser quienes realmente somos. Sentí una oleada de emociones. Era la primera vez que alguien me hablaba tan abiertamente sobre un futuro que no estuviera marcado por las expectativas de otra persona. La propuesta de Isen no se trataba solo de matrimonio, era una invitación a una vida diferente. Se trataba de liberarme del molde que se había creado para mí y de forjar un camino nuevo juntos. Cuando Isen me propuso matrimonio, supe que mis padres nunca lo aprobarían. Siempre me habían imaginado con alguien que encajara en su idea de éxito, una persona que cumpliera con sus estándares y expectativas sociales. Pero Isen era todo lo que desaprobaban. Había vivido una vida de espontaneidad y libertad, lejos de los círculos académicos y sociales que tanto valoraban. A pesar de conocer los desafíos que nos esperaban, le dije que sí. Por primera vez, estaba eligiendo vivir para mí misma. Fue un gran paso, uno que eventualmente me llevaría a tomar algunas de las decisiones más difíciles de mi vida. Mientras me preparaba para presentar a Isen a mis padres, no podía quitarme la sensación de que un conflicto estaba por llegar. Esperaba que pudieran ver lo feliz que me hacía y entender por qué me sentía atraída por él, pero en el fondo temía su reacción. Ahí es donde empieza mi historia. Estaba atrapada entre la vida que mis padres habían planeado para mí y la vida que estaba empezando a construir con Isen, y estaba lista para enfrentar las consecuencias, sin importar cuán desalentadoras parecieran. Presentar a Isen a mis padres fue una de las experiencias más angustiosas de mi vida. Mi corazón latía con fuerza mientras lo guiaba hacia la casa, esperando, aunque de forma desesperanzada, que lo aceptaran y pudieran ver la felicidad que me traía. Papá estaba sentado en su estudio, rodeado de pilas de libros y papeles, y apenas levantó la vista cuando entramos, su atención completamente centrada en su trabajo. Mamá estaba en la cocina, ocupada preparando la cena. Sus movimientos eran precisos y su rostro estaba fijo, con la expresión de alguien completamente sumido en sus pensamientos. Mía, ahí estás, dijo mamá,
girándose mientras caminábamos. Su mirada se dirigió a Isen y sus ojos se entrecerraron levemente. ¿Y quién es este? Respiré profundamente. Mamá, papá, este es Isen. Es carpintero y, bueno, es alguien muy importante para mí. Papá levantó la vista de sus papeles y arqueó las cejas, claramente sorprendido. ¿Un carpintero?, repitió, con una voz cargada de escepticismo. ¿Y qué lo trae a nuestra casa? La expresión de mamá se endureció al observar a Isen, fijándose en su atuendo casual y su comportamiento relajado. Cuéntanos sobre ti mismo, dijo, su tono educado pero distante. Isen, siempre carismático, sonrió cálidamente. Soy carpintero, como dijo Mia. Amo lo que hago y siempre he creído en vivir la vida a mi manera. Sé que puede parecer poco convencional, pero creo que es importante ser fiel a uno mismo. Los labios de mamá se presionaron en una delgada línea y la mirada de papá se volvió aún más crítica. Estaba claro que no estaban impresionados y la tensión en el aire era palpable. Durante la cena, la conversación fue tensa y forzada. Traté de dirigir la charla hacia temas más livianos con la esperanza de aliviar la atmósfera, pero cada intento parecía ser recibido con fría indiferencia. Papá seguía observando a Isen, como si intentara encontrar un defecto en su carácter, mientras mamá parecía ensayar un discurso en su cabeza después de la comida. Sabía que nos acercábamos a la inevitable confrontación. Al despedirnos, papá aclaró la garganta y dijo, Mia, ¿podrían Isen y tú venir conmigo al estudio por un momento? Mi estómago dio un vuelco mientras lo seguíamos hacia su estudio. Cerró la puerta detrás de nosotros, su expresión tan severa como siempre. Mia, necesito ser honesto contigo, comenzó. Siempre hemos tenido ciertas expectativas para ti y tu hermana. Es importante para la reputación y el futuro de nuestra familia. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Entiendo, papá, pero Isen me hace feliz. ¿No significa eso algo? La cara de papá se puso aún más seria. No se trata solo de felicidad, Mia. Se trata de tomar decisiones que se alineen con los valores y el futuro de la familia. Isen, aunque pueda ser una buena persona, no encaja en esa imagen. Mamá asintió, sus ojos fijos en mí. Hemos sido muy claros sobre lo que esperamos de ti. Si eliges estar con Isen, debes entender que significa ir en contra de todo lo que hemos trabajado y lo que creemos que es lo mejor para ti. La mirada de Isen se cruzó con la mía, llena de preocupación. Mia, ¿qué están diciendo? Papá respiró profundamente antes de darme el ultimátum. Tienes una opción, Mia. O te quedas con nosotros y sigues el camino que hemos trazado para ti, que incluye romper esta relación. O eliges a Isen y dejas a esta familia atrás. Es una decisión difícil, pero es tuya. Las palabras de papá me golpearon como una tonelada de ladrillos. Siempre supe que este momento podría llegar, pero enfrentarlo fue completamente diferente. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar el ultimátum que me había dado. La mano de Isen encontró la mía, ofreciéndome consuelo y solidaridad. Lo que sea que elijas, te apoyaré, dijo en voz baja, pero espero que elijas lo que realmente te haga feliz. La sinceridad en sus palabras y su apoyo inquebrantable me dejaron sumida en la confusión. Había pasado toda mi vida tratando de cumplir con las expectativas de mis padres, pero ahora se me pedía que eligiera entre mi propia felicidad y su aprobación. Esa elección era algo que nadie debería tener que hacer, pero era la realidad que enfrentaba al salir del estudio. Sabía que la decisión que tenía por delante era enorme. No se trataba solo de elegir entre Isen y mis padres, se trataba de mi futuro y de lo que realmente quería para mi vida. La tensión y la incertidumbre flotaban en el aire, y el camino a seguir parecía tanto desalentador como estimulante. Las horas siguientes estuvieron llenas de noches de insomnio y contemplación interminable. Sabía que tenía que tomar una decisión que definiría el resto de mi vida. La vida me había dejado claro que, cualquiera que fuera mi elección, vendría con su propio conjunto de desafíos. Todo implicaba un sacrificio, pero por primera vez, sentí un destello de esperanza y determinación por vivir una vida fiel a mí misma. Los días posteriores al ultimátum fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Cada conversación con mis padres se sentía como una batalla. Cada palabra intercambiada estaba cargada de tensión subyacente. Sabía que elegir a Isen significaba romper con la única vida que había conocido, pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía mi camino. Isen y yo pasábamos largas horas hablando sobre nuestro futuro, discutiendo todo, desde los pequeños detalles de la vida diaria hasta nuestros sueños y temores. Su apoyo inquebrantable me hizo sentir menos sola en ese momento tumultuoso. Él fue mi roca, la persona que me hacía sentir que finalmente estaba viviendo para mí, en lugar de intentar cumplir con las expectativas de los demás. Una noche, mientras estábamos juntos en la acogedora sala de estar del pequeño apartamento que Isen había alquilado, tomó mis manos entre las suyas. Mia,
quiero que sepas que no importa lo que pase, estoy aquí para ti. Sé que esto no es fácil, pero creo en nosotros. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón atribulado. Simplemente no sé cómo decirles, admití, mi voz quebrándose. Sé que les dolerá, pero no puedo seguir viviendo bajo su sombra. Isen apretó suavemente mis manos. No se trata de lastimarlos, se trata de elegir tu felicidad. Mereces vivir una vida que te parezca correcta. La decisión fue tomada. Ya no podía vivir una vida definida por las expectativas de mis padres. Estaba lista para abrazar un futuro con Isen, incluso si eso significaba alejarme de mi familia. Ese fin de semana, tomé la difícil decisión de tener una última conversación con mis padres. Quería enfrentar a mis padres cara a cara, para que pudieran ver mi determinación y escuchar mis razones para elegir a Isen. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba a la casa familiar. Mi estómago se apretó en un nudo. Mamá y papá estaban sentados en la sala de estar. Sus expresiones una mezcla de preocupación y anticipación. Respiré hondo y comencé. He tomado mis propias decisiones. Estoy eligiendo a Isen. No puedo seguir viviendo una vida que no sea fiel a quien soy. El rostro de papá se tornó ceniciento y los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Mía, estás tirando todo lo que hemos trabajado, dijo papá, su voz impregnada de incredulidad. ¿No ves el impacto que esto tendrá? Negué con la cabeza y, bajando la voz, respondí firme. Veo el impacto, papá, pero tengo que vivir mi propia vida, no la que tú has planeado para mí. Isen me hace feliz de una manera que nunca antes había sentido. No puedo ignorarlo. Las lágrimas de mamá cayeron libremente mientras su voz temblaba. Solo queremos lo mejor para ti. Pensamos que te estábamos guiando hacia una vida exitosa y plena. Los miré con el corazón roto. Lo entiendo, pero su visión de lo que es mejor para mí no es lo mismo que lo que necesito para mí. Los amo a los dos, pero tengo que seguir mi propio camino. La conversación terminó en un pesado silencio. Mis padres, profundamente heridos y decepcionados, luchaban por comprender mi decisión. Estaba claro que no estaban listos para aceptar mi elección. La gravedad de nuestra conversación me golpeó con fuerza. Sabía que al elegir a Isen, estaba cerrando un capítulo de mi vida con mis padres. No fue una decisión ligera, pero era un paso necesario hacia mi propia felicidad. Isen y yo seguimos adelante con nuestros planes, pero el comienzo no fue fácil. Tuvimos que afrontar los desafíos de empezar de nuevo, encontrar un lugar para vivir, adaptarnos a nuestra nueva vida juntos. A pesar de las dificultades, sentimos una gran libertad y satisfacción al casarnos en una pequeña ceremonia íntima, rodeados de los amigos y familiares de Isen. Fue muy diferente de lo que mis padres podrían haber imaginado, pero fue perfecto en su simplicidad. Sentí una profunda satisfacción cuando intercambiamos nuestros votos, sabiendo que estaba tomando una decisión que realmente era mía. Los meses que siguieron estuvieron llenos de ajustes y nuevas experiencias. El negocio de carpintería de Isen comenzó a prosperar y completó una capacitación avanzada que aumentó significativamente sus ingresos. Compramos una casa modesta en las afueras de Chicago y comencé a trabajar como coordinadora en su negocio. A pesar de la alegría y el amor que llenaban nuestras vidas, una parte de mí aún sentía la ausencia de mis padres. Me aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, ellos vendrían. Pero su silencio seguía siendo un recordatorio constante del precio que había pagado por mi libertad. Entonces ocurrió lo inesperado, mis padres vinieron a mí, no como yo había imaginado, sino en un estado de desesperación. Se habían visto envueltos en un escándalo que involucraba a mi padre en la universidad, y Lily y su esposo los habían repudiado. Estaban buscando ayuda de la única persona que aún podían acudir, yo. Me dolió verlos frente a mí, sus rostros demacrados y agotados. Se presentaron como una tormenta emocional, buscando refugio, pero el dolor y la traición que sentí seguían frescos en mi corazón. Escuché su súplica, mi corazón dividido entre el pasado y el presente. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de su necesidad, ya había tomado mi decisión. La vida que había construido con Isen era un reflejo de mi propia felicidad e independencia. No podía regresar a la vida que intentaron dictar, sin importar cuánto me necesitaran ahora. Lo siento, pero no puedo ayudarte, dije con voz firme, aunque llena de pena. He creado una nueva vida para mí y necesito protegerla. No puedo deshacer las decisiones que he tomado ni volver atrás. Sus expresiones de conmoción y dolor fueron la ruptura final en nuestra relación. Estaba claro que nuestros lazos familiares se habían cortado irrevocablemente, y el camino que había elegido ahora estaba firme y definitivo. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, una sensación de finalidad me invadió. Fue un momento agridulce, lleno tanto del dolor de la pérdida como de la satisfacción de estar viviendo una vida fiel a mí misma, con Isen a mi lado.
Supe que había tomado la decisión correcta y estaba lista para abrazar lo que el futuro me deparara. La vida con Isen fue un viaje lleno de altibajos, pero en cada momento sentí gratitud por estar en él. Nos instalamos en nuestro nuevo hogar en las afueras de Chicago, encontrando consuelo en el espacio acogedor que finalmente podíamos llamar nuestro. La casa no era grande ni lujosa, pero era nuestra, y la llenamos de risas, amor y los pequeños detalles que la hicieron única. Mi rol como coordinadora en el negocio de Isen me mantuvo ocupada, y fue gratificante ver que nuestros esfuerzos compartidos empezaban a dar frutos. Las habilidades de carpintería de Isen siguieron brillando, y su nueva certificación le permitió ganar un salario de aproximadamente 80,000 pesos al año, lo que nos permitió vivir cómodamente. Empezamos a hablar sobre el futuro, imaginando nuevas posibilidades. Una noche, mientras nos relajábamos después de un largo día, Isen tomó mi mano y me miró a los ojos con una calidez que siempre me hizo sentir querida. Ya sabes, Mía, dijo suavemente, he estado pensando en lo afortunados que somos. A pesar de todo, hemos logrado crear algo maravilloso juntos. Sonreí, sintiendo una profunda satisfacción. Sé que nunca imaginé que las cosas serían así, pero no lo cambiaría por nada. Nuestra felicidad creció aún más cuando descubrimos que estábamos esperando un bebé. La noticia fue una sorpresa alegre, y sentimos que comenzaba un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nos preparamos con entusiasmo para la llegada de nuestro hijo, armando una guardería y soñando con el futuro que construiríamos para él, sin importar lo que la vida nos deparara. Sin embargo, otro giro dramático llegó cuando mis padres reaparecieron en nuestras vidas, una vez más buscando ayuda. El escándalo que había sacudido sus vidas los había dejado aislados, repudiados por Lily y su esposo, y llegaron a mí vulnerables y desesperados. Verlos nuevamente agitados me produjo un torbellino de emociones. Mi corazón se partió por la familia de la que una vez fui parte, pero también sabía que sus acciones habían cambiado irreparablemente nuestra relación. Ahora estaba profundamente enraizada en la vida que Isen y yo habíamos construido, y tenía que protegerla. Después de escuchar su súplica, respiré profundamente y tomé mi decisión. Lo siento, pero no puedo ayudarte. He trabajado duro para construir una nueva vida, y ahora necesito centrarme en eso. Su decepción era palpable, pero me mantuve firme en mi decisión. La finalidad de todo esto fue aleccionadora. Me di cuenta de que ya había priorizado mi propia felicidad y la familia que había creado con Isen. Con el paso del tiempo, Isen y yo le dimos la bienvenida a nuestro hijo al mundo. Abrazarlo por primera vez fue un momento profundo, lleno de amor y esperanza. Representaba el futuro que habíamos soñado, un nuevo comienzo que trajo inmensa alegría a nuestras vidas. A pesar de la ausencia de mis padres, encontré paz en la vida que había elegido. El viaje había sido difícil, pero me había llevado a un lugar donde realmente podía ser yo misma. Isen y yo estábamos construyendo una vida basada en el amor y la autenticidad, y era más satisfactorio de lo que jamás había imaginado. La historia de mi vida había dado un giro completo. Me había enfrentado a la lucha entre la individualidad y la conformidad, y había elegido abrazar mi propio camino. Con Isen a mi lado y mi hijo en mis brazos, sabía que había encontrado mi lugar. Los lazos con mi pasado se habían ido, pero el futuro era brillante, lleno de promesas de felicidad y plenitud. Mientras miraba a mi pequeña familia, sentí una profunda satisfacción. Las decisiones que había tomado, aunque desafiantes, me habían llevado a una vida que era verdaderamente mía. El viaje estaba lejos de terminar, pero era uno que estaba ansiosa por continuar, guiada por el amor y la esperanza.